Razones de cambio relacionadas. Estas razones de cambio relacionadas se utilizan sobre todo cuando tengo que más de dos variables están variando en términos de una variable externa, que generalmente es el tiempo. A ver, algo que puede ayudarnos a entender un poco esto es, por ejemplo, por lo menos el siguiente problema. A ver, acá tenemos, supongo que tenemos un globo esférico. Tenemos un globo esférico que se está inflando a razón constante, ¿sí? Si el globo se está inflando a razón constante, ¿cómo es el volumen de una esfera? El volumen de una esfera, ¿cómo es? 4 pi radio al cubo. Es 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿cierto? Por el radio al cubo. Entonces, si tenemos un globo esférico, supongamos que el globo se está inflando a razón constante de 3 pies cúbicos por minuto. Ese es el volumen que está variando. Entonces, claro, en virtud del tiempo, el volumen aumenta, el volumen varía y por lo tanto el radio también. Es decir, de hecho el volumen es una función que depende del tiempo y el radio también es una función que depende del tiempo. ¿Qué pasa? Que generalmente no vamos a tener estas funciones, pero vamos a querer comparar las razones de cambio entre lo que será acá el volumen y lo que será acá el radio. ¿Sí? Recuerden, una razón de cambio básicamente es una velocidad instantánea. Acá tenemos la razón de cambio, el volumen es dV dt. Entonces acá vamos a hacer varias cosas. Vamos a diferenciar de manera implícita, a derivar de manera implícita para poder hacer precisamente esa relación. Vamos a ver mediante los ejemplos, acá vamos a tener algunas directrices para resolver estos problemas de razones de cambio relacionadas. Y veamos entonces. Vamos a leer estas directrices. Lea varias veces con cuidado el problema. Si le es posible, trace un esquema. Identifique con símbolos todas las cantidades que cambian con el tiempo. Todas las cantidades que cambian con el tiempo. Escriba todas las razones que se proporcionan, todas las razones de cambio que se proporcionan. Use notación de derivadas para escribir la razón que se desea encontrar. Escriba escriba una ecuación o una función que relacione a todas las variables que se hayan introducido. Y ahora vamos a diferenciar con respecto al tiempo. Esto se hará de forma implícita. Y bueno, ya se procede a despejar la razón de cambio que se está pidiendo, ¿sí? La que se desea encontrar. Esto es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a mirar entonces este problema del globo esférico. Dice, un globo esférico se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto. ¿A qué razón cambia el radio cuando este es de 3 pies? A ver, la pregunta, siguiendo acá esto, vamos primero que nada a ver qué información nos da. La información que se da dice, un globo esférico se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto. Es decir, acá está variando ¿qué? Está variando el volumen con respecto al tiempo. ¿Cómo hago para saber eso? Porque tenemos unidades de pies cúbicos sobre minuto. Por lo tanto, acá tenemos una variación del volumen con respecto al tiempo y esta variación es de 20, ¿sí? De 20 pies cúbicos por minuto. Esta información es dada. ¿Qué información se me solicita? Se me solicita la razón de cambio del radio. Es decir, ¿a qué razón cambia el radio con respecto al tiempo cuando qué? Cuando el radio es igual a 3 pies. Esta es la pregunta. ¿A qué razón cambia el radio? ¿Vale? Es lo primero que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es precisamente identificar la información que, que necesitamos averiguar, en este caso, la razón de cambio del radio con respecto al tiempo cuando el radio es igual a 3 pies y qué información tenemos. Todo en términos de razones de cambio y connotación de derivadas. ¿Vale? Ahora,
Una vez tenemos esa información, bueno, procedemos a resolverla. Vamos a borrar acá los dibujos y veamos. Una vez tenemos esta información, bueno, acá tenemos lo que es dado, variación del volumen con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que hay que encontrar? La variación del radio con respecto al tiempo cuando R vale 3. Y ahora partimos de la ecuación del volumen para una esfera, ¿cierto? Que es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Ahora, ¿qué hacemos? Derivamos de manera implícita. ¿Cuál es la derivada de b? La derivada de b va a ser 1 por la derivada implícita, ¿cierto? Por la derivada interna. Acá tenemos 4 tercios de pi. Esto es constante. La derivada de r al cubo, ¿quién es? Será 3r cuadrado por dr de t. Recuerde que estamos derivando implícitamente con respecto al tiempo. Bueno, haciendo acá algunas cuentas, nos queda esto de acá. dB de t es 4 pi r cuadrado por dr de t. Ahora, de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar. Vamos a despejar dr de t. Despejemos dr de t. dr de t, ¿quién es? Observe, dr de t será, acá tenemos dB de t, y acá tenemos 1 sobre 4 pi r cuadrado. ¿Sí? 1 sobre 4 pi r cuadrado. Ahora reemplazamos los valores dados, que en este caso es la variación del volumen con respecto al tiempo. De esta manera, dr de t es igual a ¿qué? Dr de t es igual a ¿qué? Tenemos, esto es 20, queda 20 sobre 4. Al final va a quedar lo siguiente, queda 1 sobre 5 pi r cuadrado. Finalmente respondemos la pregunta. La pregunta es ¿cuál es la variación del radio con respecto al tiempo cuando r es igual a 3? Entonces reemplazamos acá cuando r es igual a 3 y nos queda 1 sobre 5 pi, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 9 por 5 es 45 y nos queda 1 sobre 45 pi. Perdón, acá el 5 nos queda abajo, queda hacia arriba, ¿cierto? Queda es 20, 20 sobre 4. Queda es 5 sobre, sobre pi r al cubo, pi r cuadrado. Entonces luego, reemplazando aquí, ¿qué nos queda? Nos queda de la siguiente manera. Nos queda 5 sobre pi 3 al cuadrado. Y esto es igual a 5 sobre 9 pi. ¿Esto en qué unidades está dado? Como tenemos una variación del radio, el radio es unidad de longitud, estará medido en pies, y el tiempo, unidad de tiempo, ¿cierto? Estará medido acá en minutos, de acuerdo a cómo estaba dada la razón de cambio del volumen. Y queda de esa manera. 5 sobre 9 pi, pies sobre minuto. Pies por minuto. Bien. De esta manera estamos relacionando, por eso se llama razones de cambio relacionadas, porque estamos relacionando las razones de cambio de dos variables. Estamos controlando esas razones de cambio, las estamos enlazando a partir de dos variables. Bien. Bueno, vamos a otro ejercicio. Vamos aquí a otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer algo. Los ejemplos que están acá en el texto, yo los voy a dejar para que ustedes los lean, porque bueno, acá ya están resueltos, están ahí explicados. Entonces, más bien vamos a hacer ejercicios de la sección de ejercicios. Acá hay varios ejercicios
que son bien interesantes. A ver, yo les recomiendo acá algunos. Por ejemplo, les recomiendo el problema 13. Vamos a hacer por acá una lista para que ustedes la vayan también anotando. Problema 13. Problema 13. El problema 15 también es problema 15. Yo diría que el problema 17, y según lo que estoy viendo acá, tenemos 17, el 23, ujú, bueno, el 25, vamos a ver, el 25, el 28, vamos a agregar esos allí. También tendremos acá 25, 28, 29 no tanto. El 30, el 32, 33, 34, bueno, ahí empiezan un montón que están más interesantes. 30, 32, 33, 34, el 34, bueno, por acá hay algunos. Este no tanto. El problema 40, el problema 40 y el problema 41 son problemas de un nivel de dificultad un poco mayor, sobre todo el 41. Se los recomiendo, pero ojo, no se los recomiendo para que sea el primer problema que resuelvan. Cuando usted llegue a resolver el 40 y el 41, es porque ya ha resuelto muchos ejercicios de estas razones de cambio, porque también tiene muy buenos conceptos con respecto a la parte geométrica del problema. Acá van a estar utilizando pendiente de recta tangente, sobre todo en el 41, pendientes de recta tangente, tienen que estar usando semejanza de triángulos, tienen que estar usando trigonometría y también algunas, bueno, algunas cosas, sobre todo con respecto a la semejanza de triángulos. Pero ahí hay que tener ya una buena destreza con el trabajo de estos problemas. Básicamente estos problemas se los recomiendo que los resuelvan. Si no resuelven el 40 y el 41, pues tampoco pasa nada, porque el 41 sobre todo es un problema que tiene un nivel de dificultad un poco mayor. El 40 sí es un poco más sencillo, pero cuando ataquen estos dos problemas ya tienen que estar en un muy buen nivel con respecto a los demás problemas. A ver, entonces, no sé, empecemos con alguno de estos problemas. Por ejemplo, con el problema, miremos a ver el 15. El 15, realmente el 15, 16, 17 son más o menos similares, son más o menos similares, y en algunas ocasiones eh, estos ejercicios tan similares, pues no merece la pena revisarlos todos, aunque sí de pronto ver qué variaciones hay. Vamos a tomar el 15, vamos a pasar acá a la pizarra, y entonces vamos a tratar de resolverlo. Vamos a tratar de resolver este problema. A ver, yo resuelvo este y voy a resolver el 15, no sé, el 28, y luego quiero que ustedes resuelvan el 30. Entonces ahorita les doy un espacio para que ustedes resuelvan el 30. Voy a resolver el 15 y el 28. Veamos. Entonces, el 15, primero que nada, vamos a leer el problema muy bien. Una escalera de 15 pies está apoyada contra el muro de una casa. La parte inferior de la escalera se aleja de la base del muro a razón constante de 2 pies por minuto. ¿A qué razón desciende la parte superior de la escalera en el instante en el que la parte inferior de la escalera está a 5 pies del muro? Tenemos por acá una casa.
Por acá vamos a tener el suelo. ¿Sí? Tenemos ahí el suelo. Y acá tendremos una escalera. Por acá vamos a tener una escalera que va a estar allí apoyada. Entonces, ¿cuál es la idea? La escalera está apoyada en el muro y está apoyada en el suelo. Pero la escalera al parecer se está deslizando. Y claro, como la escalera tiene una longitud fija, a medida que esto se desliza, este punto de apoyo desciende. Y es precisamente lo que dice. Lo que dice es, bueno, la parte inferior de la escalera se aleja de la base, se aleja de la base a razón constante de 2 pies por minuto. 2 pies por minuto. Bien. Con esto vamos a repasarlo así. Ahora sí borramos este dibujo. Entonces, se aleja de esa base a 2 pies por minuto. Vamos a poner acá algunas variables. Tenemos acá la base, entonces a toda esta distancia llamémosla X y a esta distancia en vertical llamémosla Y. ¿Qué es lo que dice? Que la razón de cambio de X con respecto al tiempo, ¿cuál es? ¿A qué velocidad se aleja el punto de apoyo sobre el suelo del muro, de la base del muro? Se aleja a 2 pies por minuto. Y la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, ¿a qué razón varía, a qué razón varía la distancia de este punto de apoyo sobre el muro con respecto al suelo? ¿Cierto? Dice, ¿a qué razón desciende la parte superior de la escalera en el instante en el que la parte inferior es igual a 5? Entonces, de hecho, dice un poco más. Acá cuando X es igual a 5, ¿cierto? Cuando la parte inferior de la escalera está a 5 pies del muro. Esto es lo que pregunta. Ahora vamos a darnos a la tarea de responder esa pregunta. ¿Cómo puedo yo relacionar, cómo puedo relacionar a X y a Y mediante una ecuación? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? Con Pitágoras. Sí, señor. Con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Tengan en cuenta que la escalera mide 15 pies, es decir, esto es constante 15, y por lo tanto tengo la suma de los cuadrados de los catetos será igual a la hipotenusa al cuadrado. De esta manera tenemos una ecuación utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar de manera implícita. La derivada de 2 de x cuadrado es 2x por dx dt. La derivada de y cuadrado es 2y por dy dt. Y la derivada de 15 es ¿quién? Esto es 0, ¿cierto? Eso será 0. De tal manera, tenemos entonces lo siguiente. Vamos a despejar de acá de y de t, que es lo que me interesa averiguar. De y de t, ¿quién será? De y de t será lo siguiente. Será menos 2x, pasando al otro lado, menos 2x de x de t, y luego paso a dividir, ¿cierto? Paso a dividir 2y. Vamos a escribirlo así. Es decir, ¿cuánto da todo esto? Esto da menos x sobre y, menos x sobre y de x de t. Y ahora vamos a responder la pregunta. ¿Cuánto es de y de t cuando x es igual a 5? Si no estoy mal, ¿sí? Cuando x vale 5. Si ustedes observan acá, cuando x vale 5, ya tengo el valor de x, ¿cierto? Esto va a ser 5. De x de t, ¿cuánto vale? Vale 2. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale y? ¿De dónde saco el valor de y? De la misma ecuación de Pitágoras. Como x vale 5, tenemos acá 5 al cuadrado
más y cuadrado es igual a 15 al cuadrado. Es decir, y cuadrado es 15 al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Y esto cuánto da? A ver, 15 al cuadrado es 225, 5 al cuadrado es 25, es decir, esto da 200, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de eso es 10 raíz de 2. Es decir, a partir de esto tenemos que y es igual a 10 raíz de 2. A 10 raíz de 2. Por lo tanto, cuando x vale 5, el valor de y es 10 raíz de 2. Este que estoy escribiendo en rojo es calculado a partir del valor de x. Por lo tanto, acá ¿qué nos queda? Nos queda menos 5 sobre 10 raíz de 2 y de x de t es 2, ¿cierto? Esto es 2. Acá nos queda 5 por 2, 10 sobre 10. Nos queda menos 1 sobre raíz de 2. Y esto es menos raíz de 2 sobre 2. Así. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes observan, la razón de cambio es negativa. Y esto tiene sentido. Tiene sentido que sea negativa. Ahora, ¿qué unidades tiene esto? Esto tiene unidades pies, ¿cierto? Porque la variación es de y de t. ¿Y y qué es? Y es una longitud. Entonces debe ser unidades de longitud. Pies sobre minuto. ¿Vale? ¿Por qué tiene sentido que la razón de cambio sea negativa? Tiene sentido que sea negativa porque la cantidad y está disminuyendo, no está aumentando. ¿Sí? No está aumentando. La cantidad X, si ustedes observan aquí el dibujo nuevamente, cuando se está desplazando la escalera, X va aumentando, ¿cierto? Esta cantidad X, la distancia del punto de apoyo en el suelo hasta el punto de la base en el muro, esa distancia va aumentando. Pero Y va disminuyendo, va disminuyendo. Si ustedes observan a partir de esto, ¿cuál es el menor y cuál es el mayor valor que puede tomar X? A partir del dibujo. 15. X toma valor, ¿cuál es el valor mínimo? 0. 0. ¿Y el valor máximo? 15. Sí, señor. ¿Quién dijo eso? Jonathan Fuentes. Jonathan Fuentes. Sí, señor. Tenemos ahí una décima para el último examen. Fuentes, Jonathan. Listo. Para el cuarto. Ya está acá anotado. Bueno, entonces, eso también es importante, poder identificar en dónde van a vivir estas variables, en dónde van a vivir estas variables para también tener en cuenta la naturaleza del problema. Acá, como les digo, una razón de cambio puede ser negativa, no hay ningún problema. Si la razón de cambio es negativa, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que está disminuyendo esa cantidad. Si la razón de cambio es positiva, lo que quiere decir es que está aumentando esa cantidad, ¿vale? Está aumentando esa cantidad. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este problema o no? Bueno, no hay preguntas entonces. Vamos a mirar el problema 28. Miremos el problema 28. Bueno.
quería que viéramos las variaciones del problema 15. El problema 16 que dice, si una escalera de 20 pies está apoyada contra el muro de una casa, la parte superior de la escalera se desliza hacia abajo con una razón constante de medio pie por minuto. Es decir, que ahora ya no me dicen a qué razón se desplaza el punto de apoyo en el piso, sino ahora dicen a qué razón se desplaza el punto de apoyo sobre la escalera. Bien, pero el problema es totalmente análogo. Es totalmente análogo. Bueno, y por acá hay una razón de cambio con respecto a los ángulos. Es el mismo problema de la escalera, pero ahora lo que dice es, demuestre que la razón a la cual crece, acaba creciendo el ángulo teta 1, es la misma a la cual decrece el ángulo teta 2. Esto con respecto a la velocidad, ¿bien? Porque claro, uno va a aumentar, teta 1 va a aumentar, esa razón de cambio yo espero que sea positiva, y teta 2 va a disminuir, yo espero que esa razón de cambio sea negativa. Entonces, a lo que se refiere es numéricamente. También hay que tener un poco de cuidado acá con los problemas que se pueden encontrar en el texto, porque este texto es traducido del inglés y hay algunas partes donde la traducción no es muy buena o tal vez omiten algunos detalles en el momento en el que es traducido y por lo mismo los problemas puede que no tengan del todo sentido. A ver, tenemos este problema 28. Acá está el problema 28. Y bueno, dice lo siguiente. Tenemos una cámara de rastreo ubicada 1200 pies del punto de lanzamiento. Sigue un globo de aire caliente con ascenso vertical. En el instante en el que el ángulo de elevación teta de la cámara es de pi sextos, el ángulo crece a razón de 0.1 radianes por minuto. ¿A qué razón sube el globo en ese instante? Es decir, lo que está pidiendo es la variación de la altura. A ver, es importante entender muy bien el problema. Por acá tenemos una cámara. Acá tenemos un globo de aire que está partiendo de este punto y el globo empieza a ascender. La distancia entre la cámara y el punto de partida del globo es de 1200 pies, como dice allí en la parte de abajo. Es de 1200 pies. Y la idea es que la pregunta es, cuando el globo tiene cierta altura, y acá se forma un ángulo de elevación de pi sextos, se puede encontrar que la variación del ángulo crece a razón de 0.1 radianes por minuto. La pregunta es, ¿a qué razón sube el globo en ese instante? ¿Sí? Sube el globo en ese mismo instante. Básicamente, lo que queremos hallar, primero que nada, identifiquemos eso, lo que queremos hallar es la variación de la altura, ¿cierto? De esa altura h del globo con respecto al tiempo. ¿Cuándo qué? Ya vamos a ver cuándo qué. ¿Cómo puedo relacionar yo la altura del globo, con el valor de teta? ¿Cómo puedo relacionar? ¿Cómo? Con Por tangente. coseno. Con tangente. Con tangente. A ver, ¿por qué con tangente? Porque tenemos tenemos 1200 y en ángulo, ¿no, profe? Tenemos los 1200 y Los tenemos dos el están h, cortos. La ¿cierto? teta ya. Entonces, el tangente, observe, la tangente de teta es igual al Llana, opuesto, que es h, váyala para allá. sobre el adyacente, que es 1200. Sobre el adyacente, que es 1200, acá tenemos entonces los 1200 pies, y así podemos relacionar estas dos cantidades. Podemos relacionar, no necesito yo despejar el valor de teta, no necesito hacer eso. Acá ya tenemos relacionadas las dos variables, h y teta, y bueno, estamos usando esa constante 1200 y ese triángulo que se forma allí.
Si leemos nuevamente la parte del problema, la segunda parte dice, en el instante en el que el ángulo de elevación de la cámara es pi sextos, es decir, esta pregunta es en el instante en el que teta toma valor pi sextos, ¿sí? Pi sextos, lo que sabemos es que cuando teta vale pi sextos, porque incluso esto puede ser que no sea constante, esta variación de teta, pero lo que sabemos es que en ese instante la variación de teta con respecto al tiempo, ¿cuánto es? Acá dice, crece a razón de 0.1 radianes por minuto, ¿vale? Entonces esto es lo que queremos saber. ¿Cuál es la variación de la altura con respecto al tiempo cuando teta vale pi sextos? Cuando teta vale pi sextos. Bien, tenemos entonces acá esta información. Quiero hallar la derivada de h con respecto al tiempo. Entonces, a partir de esto, vamos a ¿qué? A derivar de manera implícita, ¿vale? Derivamos aquí de manera implícita. Bueno, voy a correr esto acá un poquito. Así. Derivando de manera implícita, ¿cuál es la derivada de la tangente? La secante al cuadrado. Sí, señor, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de teta, ¿cierto? Por la derivada interna, sería de teta. Recuerden que estamos derivando de manera implícita. Acá dejamos la constante 1 sobre 1200. La derivada de h es 1 por dh de t. Y esto sería. De acá despejamos entonces dh de t. Y obtenemos que dh de t es ¿quién? Esto será 1200 secante cuadrada de teta por de teta de t. Y ahora respondemos a la pregunta que nos plantean. ¿Cuál es la variación de la altura con respecto al tiempo cuando teta vale pi sextos? Cuando teta vale pi sextos, entonces hacemos la cuenta. Esto será, bueno, acá está muy pequeño. Esto será 1200 secante cuadrado de pi sextos por dh de teta de t es 0.1 radianes sobre minuto. Ahora hagamos esa cuenta. Tenemos acá 1200 por la secante al cuadrado. Tengan en cuenta que en su calculadora tal vez no aparece secante. ¿Cómo puede calcular usted la secante? Como 1 sobre coseno. Entonces acá tenemos 1 sobre coseno de pi sextos. De pi sextos, toda esa partecita al cuadrado para generar secante cuadrado. Y todo esto por 0.1. A ver si las cuentas no fallan. Esto dio 160. Exactamente 160. No sé si a ustedes les dio otra cosa. Y ahora miramos las unidades. Yo realmente nunca les recomiendo que miren las unidades como multiplicación de las unidades que están aquí. ¿Por qué? Porque realmente no se relacionan de esa manera. A ver, por ejemplo, estos 1200, tratemos de pensar en esto y se van a dar cuenta que queda una cosa tal vez extraña. Estos 1200, ¿qué unidades tiene? Esos 1200 son pies, ¿sí? Son unidades de longitud. Este secante cuadrado, el pi sextos, esto tiene unidades, las unidades de estos son radianes, pero el secante cuadrado del pi sextos que están radianes, ¿qué unidades tiene? Y luego tenemos el 0.1 que son radianes por minuto. Acá va a quedar una cosa mezclada con respecto a las unidades. Yo nunca les recomiendo que hagan el cálculo de las unidades de la respuesta haciendo acá unidades. Por eso yo acá no pongo ni 0.1 radianes por minuto, no, nada de eso. No voy a poner nada de eso. Al final analizo las unidades. ¿Y cómo las analizo? Miro la respuesta con respecto a quién tiene que ver. Mire, esto es un dH de t. H es una longitud, ¿cierto? Es la altura. ¿Y esa altura en qué unidades se mide? Acá en este problema se mide en pies. Y el tiempo se está midiendo en minutos. Y ya está. ¿Sí ven? No me complico con empezar aquí a operar unidades
como de pronto a veces uno hace en física, que empieza ahí a poner unidades todo el tiempo y luego se complica al hacer ese producto o al hacer esa operación con unidades porque no se tiene mucho cuidado. Entonces no nos vamos a complicar con esto. Las unidades las agrego al final en la respuesta. Importante las unidades, eso sí, son importantes. A ver, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Bueno, si no hay preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, quiero que trabajen ustedes con el siguiente ejercicio. Bueno, por acá creo que hay alguna pregunta. ¿Qué no saben? Daniela Rodríguez dice, no sé. ¿Hay algo que está mal en el ejercicio de pronto? ¿Alguna cuenta quedó mal o qué pasó? Bueno, a ver, trabajen con el problema 30. El problema 30, vamos a recortarlo acá. Vamos a recortarlo acá, vamos a pegarlo por aquí. Fijamos acá este problema 30. Y a ver, quiero que trabajen con este problema 30, que traten de plantearlo, traten de resolverlo y ya lo resolvemos acá, ¿vale? Problema. Tenemos un tanque circular recto. Y en el tanque circular recto, lo que sabemos es que hay 40 pies de diámetro. El diámetro del tanque son 40 pies, es decir, el radio serán 20 pies. Entonces se está drenando de modo que el nivel del agua, por acá pues tendremos una cantidad de agua, este nivel de agua se está drenando de modo que esta altura, acá vamos a tener cierta altura, la altura está disminuyendo a razón constante, ¿sí? Lo que dice acá es que el nivel del agua disminuye a razón constante de 3 medios de pie por minuto. Por lo tanto, la variación de la altura con respecto al tiempo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué escribo acá? Menos 3 medios. Menos 3 medios, ¿cierto? Porque está disminuyendo la altura. Acá, pies por minuto. Y la pregunta es, ¿cuál es la variación del volumen con respecto al tiempo? ¿Cuál es la variación del volumen con respecto al tiempo? Y bueno, vamos a ver acá, me imagino que tal vez será constante porque no dice en ningún momento, ¿no? Tal vez en todo instante. Entonces, volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro, ¿cuál es el volumen de un cilindro? Y Y por por radio ver por la por altura. Esto será el área de la base, ¿sí? Pi r cuadrado por la altura, ¿cierto? Como el radio es constante, esto será, el radio es 20, tengo 20 al cuadrado por pi por h. Es decir, el volumen será 400 pi h. Y ahora derivamos con respecto al tiempo. La derivada de b es 1 por dv de t. La constante la dejamos quieta. Y la derivada de h es 1 por dh de t. Como dh de t es constante menos 3 medios, simplemente reemplazamos esto. Entonces tenemos que dv de t
es menos 400 pi por 3 medios. Sí, es menos 3 medios, pero el menos ya lo puse acá delante de todo. Es decir, esto quedará 400 dividido en 2, 200 por 3, 600. Esto queda en una disminución de volumen de menos 600 pi. ¿Qué unidades tiene esto? Esto tendrá unidades pies cúbicos, ¿cierto? Sobre minuto. Pies cúbicos sobre minuto. Y ese sería el problema 30. ¿Qué tal están estos problemas? Sencillos, ¿cierto? Vamos a Sí. mirar a ver otro problema. A ver, el problema 33. A ver, revisemos el problema 33. Revisen el problema 33. Vamos a aumentarlo con un poco de tamaño. Ahí está. Bueno, se los leo por si hay algo que no se entiende ahí bien. Dice, por la parte inferior de un tanque cónico se fuga agua a razón de 1 pie cúbico por minuto, como se muestra en la figura. Primera pregunta, ¿a qué razón cambia el nivel del agua cuando el agua tiene 6 pies de profundidad? Vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. El tanque cónico tiene ya unas dimensiones fijas. Tiene unas dimensiones fijas, ¿cierto? El diámetro de esa parte superior es 6, por lo tanto, ¿cuánto mide el radio? El radio mide 3. La altura es 9 pies. ¿Y qué información nos da? La información que se da es la variación del volumen con respecto al tiempo. ¿Cuál es esa variación del volumen con respecto al tiempo? ¿Cuál es? ¿6 sobre 1? 1. 1. La razón, Pie esto será cúbico sobre minuto. 1 pie cúbico sobre minuto. No. ¿Cuál es la variación del volumen? Menos 1 pie cúbico, porque es menos 80. Menos 1 pie cúbico, sí señor. Creo que nuevamente fue Jonathan Fuentes. Sí, señor. Bueno, tiene otra décima. Menos 1 pie cúbico por minuto, ¿cierto? Negativo, ya les dije. Cuando la cantidad está disminuyendo, la razón de cambio debe ser ¿cómo? Negativa. Tengan eso muy presente. Muy presente. Acá el volumen va a ir disminuyendo precisamente porque se está fugando agua del tanque. Entonces la variación tiene que ser negativa. La razón de cambio tiene que ser negativa. Eso deben tenerlo muy presente. Bueno, ¿cuál es el volumen del cono? El volumen del cono será, esto es la tercera parte del volumen de un cilindro circular recto que contenga ese cono. ¿Cierto? Es decir, esto es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Acá tenemos el radio es constante, pero ojo, el radio es constante completo. Esto es el volumen de la cantidad de agua. Entonces acá el radio no es constante, porque el radio, de hecho, ustedes miren acá la figura, el radio que está acá va variando y esta altura que está acá, esta altura h, va variando también. A medida que se sigue fugando agua, el radio del volumen de agua disminuye y la altura también disminuye. Entonces, ¿cómo relacionar el radio con la altura para poder trabajar con esto? Porque si no, acá tendríamos que trabajar tal vez con muchas variables. Una forma de poder solucionar este problema es usando semejanza de triángulos. Y acá será entonces el primer problema de estos, en los cuales vamos a utilizar semejanza de triángulos. Acá esto tiene un ángulo recto. Por acá vamos a tener el volumen de agua, delimitado acá.
¿sí? Delimitado acá. Y acá vamos a tener entonces, superior, en la parte superior tenemos 3, ¿cierto? Que es el radio del tanque completo. El agua solamente se encuentra en esta parte de abajo. En este segmento horizontal abajo es entonces el radio. Acá esta altura completa, ¿cuánto mide? Esta altura completa mide 9 y esta altura hasta acá mide h, ¿vale? Entonces podemos usar semejanza de triángulos y tenemos lo siguiente. 9 es A3 como h es AR, ¿cierto? 9 es A3 como h es AR. De esta manera, bueno, acá tenemos 9 dividido en 3 es 3. Pasamos a multiplicar el R y tenemos 3R es igual a H. O de otra forma también podemos decir que R es igual a H tercios. Vamos a ver cuál de estas dos formas nos sirve más. Si despejando H, reemplazando H o reemplazando R. Pero ya tenemos una relación entre R y H para poder sustituir en la fórmula del volumen. Ahora vamos a la primera pregunta. Miremos la primera pregunta. ¿A qué razón cambia el nivel del agua cuando tiene 6 pies de profundidad? Entonces, primera pregunta. ¿A qué razón cambia el nivel del agua? Variación de H con respecto al tiempo cuando tiene 6 pies de profundidad, cuando H vale 6. Es decir, aquí no me conviene reemplazar H. Si yo reemplazo H, me queda el volumen solamente en términos del radio, ¿cierto? Y entonces, ¿de dónde saco de H de T? ¿Bien? ¿De dónde sacaría H de T? Ahí habría un inconveniente. Para responder entonces esta primera pregunta, vamos a reemplazar acá en la ecuación del volumen, vamos a reemplazar R, ¿vale? Vamos a reemplazar R. Entonces tenemos acá, el volumen es 1/3 de pi por el radio al cuadrado. El radio es H tercios por la altura. ¿Qué fue lo que hice? Reemplazar R en la ecuación del volumen. De manera que esto va a quedar, bueno, acá queda 1/9, queda 1/27 de pi h al cubo. Esta será la forma del volumen de agua dentro del tanque en todo instante de tiempo. ¿En términos de quién? En términos de la altura o de la profundidad. Y ahora sí derivamos de manera implícita. Tenemos dV de t será igual a ¿qué? Acá tenemos, esto es constante, pi 27avos es una constante. Y la derivada de h al cubo, ¿quién es? Esto es 3h cuadrado por dh de t. Por dh de t. ¿Vale? Por dh de t. Ahora lo único que queda es utilizar acá la información. Pero, ojo, ¿qué información necesito? Nos devolvemos entonces y veamos qué información teníamos. Teníamos dv de t que vale -1. ¿Y qué necesito despejar? Necesito despejar dh de t. Por eso acá es importante identificar la información que quiero obtener y la información que tengo. Voy a despejar dh de t. Despejamos acá dh de t. Y dh de t, bueno, acá antes de despejar dh de t, se pueden hacer algunas cuentas, ¿no? Tengo acá un 3, acá tengo un 27, puedo simplificar, y acá me queda pi no menos h cuadrado de h de t. ¿De acuerdo? Entonces, dh de t, ¿quién es? Dh de t será 9 sobre pi h cuadrado, ¿cierto? Por dv de t. Por dv de t. Ahora resolvemos la pregunta. La pregunta es cuál es la variación de la profundidad o de la altura con respecto al tiempo cuando h vale 6 pies. Entonces esto será 9 sobre pi 6 al cuadrado dv de t, que es -1. Entonces, ¿cuánto da esto? Bueno, queda 9 sobre 36 y podemos dividir en 9. Menos 0.08. Queda -1 sobre 4 pi, ¿cierto? Queda -1 sobre 4. Podemos dejarlo así, tal vez queda mejor así. ¿Esto aproximadamente cuánto es? Por ahí me estaban diciendo. Menos 0.079.
0.79, regálemelo con 3 decimales. 0.0795. Vale, vamos a dejarlo. Ah, ya. 0.08. 0.0795. Vamos a dejarlo así. A dejarlo así, aproximadamente. ¿Esto en qué unidades está dado? Esto está dado en unidades de pies sobre, entonces, acá el tiempo. Importante, para saber en qué unidades doy el tiempo, si es en minutos o en segundos, entonces acá miro en qué unidades se me está dando qué, la variación del volumen, que es pies cúbicos por minuto. Entonces acá las unidades con las que voy a responder esto será con respecto a esas mismas unidades, ¿cierto? Pies por minuto, ¿vale? Bien, esa es la pregunta A. Vamos a ver ahora la pregunta B. Bueno, vamos a poner por aquí B. Vamos a ir a leer la pregunta B. La pregunta B dice lo siguiente. ¿A qué razón cambia el radio del agua cuando tiene 6 pies de profundidad? ¿A qué razón cambia el radio del agua? Variación del radio del volumen de agua con respecto al tiempo cuando H vale 6. Mucho ojo a la pregunta. A ver, ¿qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Con lo de 3 radios igual a H. Ahora hago la sustitución contraria, ¿cierto? Sí, Observen. señor. Observen. Acá en el volumen, como les dije, en el volumen, yo podía sustituir H, que es 3R, o podía sustituir R, que es H tercio. Para la primera pregunta me convenía sustituir R para que me quedara toda la ecuación en términos de H. Pero ahora me conviene dejarla en términos de R porque la razón de cambio me la preguntan con respecto a R. Entonces vamos en la ecuación del volumen a sustituir H por 3R. Entonces acá tenemos el volumen es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por H, que es 3R. De manera que, bueno, acá tenemos este 3 con este 3, se simplifica y queda pi por el radio al cubo, ¿vale? Y ahora derivamos. Implícitamente con respecto al tiempo, acá tenemos entonces pi, la derivada de r al cubo es 3r cuadrado por dr de t, y ahora acá despejamos simplemente dr de t. dr de t, y dr de t será 1 sobre 3 pi r cuadrado, ¿cierto? Por dv de t. Ahora, la cuestión es esta. Si h vale 6, entonces, ¿cuánto vale R? Tengan en cuenta que para todo esto estamos diciendo que H vale 3R, ¿cierto? Observen, acá lo sustituimos. Entonces, si H vale 6, ¿cuánto vale R? R tomará valor 2. ¿Sí estamos de acuerdo? R va a tomar valor 2. Por lo tanto, yo esta derivada, esta razón de cambio de R de t, la voy a evaluar. Dice cuando H vale 6, pero de hecho esto no está dependiendo de H, depende de R. Entonces este R, voy a ponerlo acá en rojo. Este R que vale 2, bueno, queda de la siguiente manera. Acá tenemos 1 sobre 3pi, R vale 2, es decir, esto queda 2 al cuadrado, y dv de t vale menos 1. Es decir, esto será 4 por 3, 12, queda menos 1 sobre 12 pi. Menos 1 sobre 12 pi. Y bueno, esto será menos 0.0265. Aproximadamente menos 0.0265. ¿Qué unidades tiene esto? También el radio está en unidad de longitud, entonces esto es pies por minuto. ¿Vale? Es pies por minuto.
Y así tendríamos respuesta para la segunda pregunta. Tendríamos respuesta para la segunda pregunta. Ahora vamos para la tercera pregunta. Para esta tercera pregunta. Y esta tercera pregunta, bueno, para no estar bajando tanto y subiendo tanto, vamos a hacerla por acá al lado. La pregunta es, suponga que el tanque está lleno en el instante t igual a 0. ¿A qué razón cambia el nivel del agua cuando t es igual a 6 minutos? Vamos a hacer por acá la tercera pregunta. C. Entonces la pregunta es, ¿a qué razón cambia el nivel del agua cuando t es igual a 6 minutos? Esta es la pregunta. ¿Cierto? Se dice que en t igual a 0, el tanque está lleno. ¿Qué hago para responder esa pregunta? ¿Qué hago? ¿Sustituir? ¿Qué hacemos para responder esa pregunta? ¿Alguna idea? Porque ya no nos dan radio, ya no nos dan la profundidad, nos dice, han pasado 6 minutos. Quiero la variación de la altura cuando han pasado 6 minutos. Podemos esperar la respuesta de la. ¿Cómo así de la? O sea, si disminuye menos 0.079 pies por minuto, podemos, pero no es constante. Sí. Pero eso es en el instante en el que h vale 6. Sería la B, ¿no? Pero no sé si cuando el tiempo valga 6, h valga 6. No sé. No sé cuánto tiempo, mejor dicho, cuando hayan pasado 6 minutos, no sé cuánto valdrá la altura. Pues tenemos que la altura vale 9 cuando el tiempo es 0, ¿no? Sí. Puede Profe, servir para... y si hallamos el volumen inicial y con menos 1 le restamos el volumen final. Si hallamos el volumen inicial y luego ¿qué hacemos? ¿No? Me dice, si hallamos el volumen inicial y luego ¿qué hacemos? Luego ¿qué hacemos después de hallar el volumen inicial? O acá algo que es cierto, muchachos, es que yo no puedo usar una regla de 3 para lo que viene siendo la altura, ¿no? Porque bueno, no sé si de pronto alguien tiene la idea de que si el tiempo es 0, cuando el tiempo es 0, la altura es 9. Entonces, cuando el tiempo sea 6, la altura, ¿cuánto será? No se puede usar una regla de 3 para eso, ni siquiera una regla de 3 que sea inversamente proporcional, tampoco. Porque es que esto no se comporta de manera lineal. Profe, y si es de menos 1 por pi al cubo sobre minuto, como están los minutos. No le entiendo qué es lo que me quiere decir. El menos 1, ven, ¿qué hago con ese menos 1? Tal vez tiene la idea, pero no me la sabe expresar.
A ver, en este problema, si el tanque está lleno, el volumen total, ¿cuánto es? El volumen es 1/3 de pi por el radio al cuadrado, el radio es 3, por la altura que es 9, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? Esto da 27 pi, ¿de acuerdo? Esto da 27 pi. Ahora, dice que disminuye un pie cúbico por cada minuto. Un pie cúbico por cada minuto. Es decir, que en, por ejemplo, t igual a 0, tenemos que el volumen es 27 pi. Que en t igual a 1, como disminuye un pie cúbico por minuto, esto será 27 pi menos 1. Y así sucesivamente, es decir, que en t igual a 6, esto será 27 pi menos 6. Cuando han pasado 6 minutos, este es el volumen. Y a partir del volumen, yo puedo encontrar el radio y la altura. ¿Por qué? Porque en el inciso A, yo encontré que el volumen, ¿cuánto era en términos de H? A ver, puede ser que no lo recordemos. Vamos a ver. Acá el volumen en el inciso A, en términos de H, el volumen es un 27avo de pi por H al cubo. Es decir, el volumen lo puedo trabajar a partir de esto, H al cubo. O en el inciso B encontramos que el volumen era ¿quién? Era pi por el radio al cubo. Con cualquiera de las dos. Por ejemplo, si trabajamos con esto, ¿qué encontramos? Estamos encontrando lo siguiente. Bueno, nos pide acá la variación de la altura. Tal vez sea mejor trabajar con esto. Nos pide la variación de la altura. La variación de la altura en el inciso C con respecto al tiempo cuando el tiempo es igual a 6. Esto es lo que nos pide. Entonces veamos. Vamos a partir de esto hallar el valor de H. Porque el volumen cuando han pasado 6 minutos es 27 pi menos 6. Y esto será igual a pi sobre 27 H al cubo. Y acá puedo despejar H. H, ¿qué será? H es la raíz cúbica. ¿De quién? De 27 que multiplica 27 pi menos 6 todo sobre t. Y si hacemos las cuentas de eso, pues tenemos la raíz cúbica de quién? De 27, acá 27 pi menos 6 sobre pi. Esta cuenta da 8.782. Es decir, en ese, cuando han pasado 6 minutos, la altura es 8.782. Y si la altura es esto, entonces vamos a ver qué fue lo que hicimos en el inciso A. Si ustedes observan, yo acá despejé la altura, la variación de la altura, en términos de la altura y de dB de t. Es decir, volvemos a tomar esta cantidad. De h de t es 9 pi. Recordemos, en el inciso A encontramos que de h de t es igual a 9 sobre pi h cuadrado, 9 sobre pi h cuadrado por dB de t. ¿De acuerdo? Y ahora pues vamos a hallar la variación de la altura con respecto al tiempo cuando el tiempo es 6 minutos, pero esto es lo mismo que cuando h, es 8.782. Entonces esta cuenta será la siguiente. 9 dividido en pi, 8.782 al cuadrado por dB de t, que es menos 1. Bueno, veamos esa cuenta cuánto da. Tenemos esto es
Menos 0.037. Un momento, 8 puntos. ¿Cómo me dicen? Perdón. Menos 0.0371. Eso. Entonces acá esto es aproximadamente a menos 0.0371. ¿En qué unidades? Esto será en pies por minuto. ¿Bien? Bueno, ¿quién fue la persona que me dio este último resultado? Por favor, me da el nombre. No, prof, Michelle Pérez. Michelle Pérez, listo. Entonces, tiene una décima para el cuarto examen, ¿vale? Ha estado bastante pendiente de las cuentas en la clase. Está muy bien. Eso es bueno, muchachos, que vayan haciendo los ejercicios a medida que los estamos haciendo acá para que usted esté en esta misma sintonía. Y yo, de momento, les doy también el consejo que ahorita de cara al final de semestre es cuando tal vez las clases deben ser un poco más provechosas para ustedes. No de pronto tanto por el tiempo, pero sí que estén ahí muy concentrados, que hagan mucho, bueno, que hagan las preguntas en el momento oportuno, las preguntas que tengan, que vayan tratando de entender todo lo que sea posible, porque yo sé que ahorita de cara al fin de semestre, al final de clases, ustedes van a estar un poco ocupados también con las otras materias, ¿no? Entonces tal vez no les da tanto tiempo de volver a ver la clase, de pronto si no está prestando mucha atención, de volver a ver el video y todo esto, de repasar y estudiar. Entonces tratar de aprovechar lo que más se pueda acá estos momentos de clase cuando resolvamos los ejercicios para que resuelvan todas las dudas que tengan. No hay, como dicen por ahí, no hay pregunta estúpida, el estúpido es el que no pregunta. Y no es que quiere decir que el que no pregunta es que sea estúpido. Lo estúpido es tener una pregunta y no preguntar. Eso es lo estúpido. Bueno, así dice el dicho, y así dice la corrección del dicho. No les estoy queriendo decir nada a ustedes. Pero lo que sí quiero hacer énfasis es en eso, en que en estas últimas clases tratemos de estar así como muy, muy enchufados con la clase, que la clase sea un poco más participativa. Bien. Que ustedes también interactúen un poco más, que hagan las preguntas que tengan y en la medida que hagan sus preguntas también van a ir aclarando los conceptos que estamos viendo, ¿no? De pronto usted hace una pregunta que otro compañero también la tenía y le ayuda esa pregunta a alguien más, también esa respuesta también le ayuda a alguien más. O de pronto usted hace una pregunta de algo que otra persona no había pensado o no se había preguntado de eso. Eso realmente ayuda mucho a todo este proceso. Bueno, ya estamos viendo los ejercicios. Hay ejercicios, este ejercicio sí es un poco más elaborado, ya se están dando cuenta, ¿cierto? Este, a diferencia de los otros que hicimos, el de la escalera, ¿cuál fue el otro que hicimos? El del tanque circular, el del globo. Este, el del tanque cónico, es un poco más elaborado. Tiene algunas cositas más. Y entre más sea diversa la cantidad de problemas que usted resuelva, por ejemplo, en el problema 34 va a trabajar con un canalón que tiene cortes transversales, trapecios isósceles. Entonces ya es otro tipo de problema, tendrá que abordarse desde bueno, de una manera más o menos diferente. El problema 32 es un problema también muy interesante. Es un problema muy interesante. De hecho, en el inciso B del problema 32 se pide analizar el resultado, si el agua sube o el agua baja. Ya lo hemos dicho varias veces en esta clase, pero igual lo vuelvo a decir. Si una razón de cambio es positiva, es porque la cantidad aumenta. Si una razón de cambio es negativa, es porque la cantidad disminuye. Y de forma recíproca también ocurre. Si usted ve que la cantidad disminuye, por ejemplo acá, acá no me están diciendo que la razón de cambio sea positiva o negativa.
con respecto al volumen. Dice que pierde agua a razón de 1 pie cúbico por minuto, pero si yo acá cometo un error y no considero la variación del volumen como negativa, sino como positiva, básicamente lo que estoy diciendo es que en lugar de estar perdiendo agua, está ganando agua, ¿sí? Estará ganando agua. Y bueno, eso, por ejemplo, para la respuesta en el C, no tendrá ningún sentido. Entonces ahí hay que tener esos detalles. Cuando ustedes vean que una cantidad aumenta, entonces esa razón de cambio tiene que ser positiva. Cuando vean que una cantidad disminuye, esa razón de cambio será negativa. Acá en el problema 32 es interesante, ¿por qué? Porque esto realmente al principio hay como una especie de pecera allí, y entonces se abre una llave, y claro, cuando uno abre esa llave, uno ve que el nivel del agua empieza a aumentar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que de forma simultánea, esta pared, esto es como un bloque que se está moviendo, es decir, le está dejando más espacio y se está moviendo de manera que esta cantidad X que aparece acá empieza a aumentar. Entonces, claro, si esta cantidad X aumenta muy rápidamente, no hay chance de que de pronto la cantidad H aumente, ¿cierto? De pronto puede ser que llegue a un punto y luego disminuya. Entonces, bueno, eso es lo que se quiere ver en ese problema. Eso es lo que se quiere estudiar en ese problema. Hay problemas que, la verdad, hay que más o menos anticipar un poco, al menos, cómo pueden ser los resultados. Hay que tratar de anticiparlos un poco. Y, por ejemplo, a ver, yo les hago una pregunta acá. En el problema 33, ¿ustedes qué dicen? Que la altura varía más en los primeros 2 minutos o en los últimos 2 minutos. ¿Qué dicen ustedes? En los últimos 2 minutos, ¿Por qué? porque el volumen es menor. Porque hay menor volumen, ¿cierto? Hay menor volumen. O sea, puede ser que tengamos acá cierto volumen. Bueno, de hecho va a ser la misma cantidad de volumen, pero va a ser en mayor altura. Es decir, en 2 minutos se va a drenar la misma cantidad de volumen, pero puede ser que en esos 2 minutos, en esos 2 últimos minutos se drene esto, que tendrá toda esta altura. Pero en los primeros 2 minutos puede ser que se drene esto de acá, esta parte de acá, ¿sí? Que tendrá mucha menor altura. Acá el volumen de esta porción en la parte superior tal vez va a ser igual al volumen de esta porción en la parte inferior. Será la misma cantidad de volumen, pero claro, acá va a tener menor altura, mayor radio, acá va a tener menor radio y por lo tanto mayor altura. Y eso más o menos ustedes lo pueden ver si alguna vez, yo creo que sí, habrán tomado una botella de gaseosa y la habrán puesto a llenar digamos, en la llave. Usted empieza a llenar eso y cuando la botella de gaseosa más o menos tiene una forma así, ¿no? Y bueno, acá en esta parte viene así, y luego viene la boca de la botella de gaseosa, ¿cierto? Cuando va más o menos hasta esta altura por acá, eso va de forma constante, ¿no? Entonces usted está ahí tal vez un poco distraído, pero cuando empieza en esta parte, se da cuenta que esto sube el nivel muy rápido. Y si ahí se descuidó, tal vez en un minuto, bueno, tal vez estoy exagerando dependiendo de la cantidad de agua, tal vez en 2 segundos llena todo esto, pero tal vez en los siguientes 2 segundos se llena todo esto, ¿sí? Entonces la cantidad de tiempo requerido ahí es la misma, pero la altura varía mucho más rápidamente acá, porque hay menor espacio, ¿cierto? Menor volumen para que se distribuya la misma cantidad de agua, ¿sí? Acá necesitamos básicamente esta misma cantidad de agua. ¿Y por qué digo la misma cantidad de agua? Porque supongamos que la llave está arrojando agua con razón constante. Entonces acá esta cantidad de agua en 2 segundos será lo mismo que llene acá 2 segundos. Pero claro, al tener aquí menor espacio de forma radial,
debe ocuparse mayor espacio en términos de la altura, ¿no? En términos de la misma altura. Entonces, esos resultados, en algunos casos, es importante que nosotros tratemos de anticipar cómo puede ser la respuesta. Acá, por ejemplo, las preguntas que se hacen en el problema 33, en términos del tanque cónico, pues uno lo que debe esperar es que la variación del radio y la variación de la altura deban ser negativas, porque el radio está disminuyendo y la altura también, ¿sí? Si, por ejemplo, acá hace una pregunta como esas, en dónde varía más rápido la altura, entonces uno dirá, la altura varía más rápido en los últimos instantes que en los primeros instantes de tiempo. Si tenemos nosotros un problema como el del cilindro circular recto, ¿cierto? El del cilindro circular recto que teníamos hace un rato, en ese problema, pues la variación será ¿cómo? La variación será constante. Es lo mismo, la variación será la misma al principio que al final. Por ejemplo, en una esfera, el fenómeno que ocurre en una esfera es bien interesante. Es bien interesante porque si usted considera una esfera, bueno, vamos a poner por acá tenemos esta esfera. Si uno considera por acá una esfera y suponga que esta esfera es un tanque y por acá usted tiene un orificio y bueno, por acá tiene una llave que está haciendo, que está ingresando agua a la esfera. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio esta altura varía muy rápido, ¿cierto? Porque abajo esta parte se va a llenar tal vez, más o menos va a subir un poco rápido. Y luego en esta parte central, tal vez usted va a notar que para subir cierta cantidad de altura toma más tiempo. ¿Pero por qué? Porque acá tiene mucho más espacio para distribuir el mismo volumen, ¿cierto? El mismo volumen. Y va a pasar exactamente lo mismo. Tal vez en los últimos instantes de tiempo se va a llenar mucho más rápido o va a variar mucho más rápido la altura. ¿Bien? Es decir, en la esfera empieza con cierta rapidez y termina con la misma rapidez y en un término medio disminuye la velocidad. No disminuye como tal la razón de cambio. La razón de cambio va a seguir siendo positiva, pero sí la velocidad. Ahora ahí habría que mirar la magnitud, ¿no? Habría que mirar la magnitud. Bueno, esto más o menos es con respecto a razones de cambio, muchachos. Con respecto a esta parte, lo que queda es hacer ejercicios. Más o menos con los ejercicios que vimos acá, vimos ejercicios en esta clase de varios niveles de dificultad. Tal vez uno muy sencillo como el de la escalera, ¿cierto? Alguno muy sencillo como el de la escalera. Luego vimos el del tanque, que ya tendríamos que utilizar la ecuación del volumen de un cilindro. Luego vimos el del globo, donde se necesitó algo de trigonometría con respecto a esa tangente de teta, la derivada de esa función trigonométrica. Luego en el problema 33, ¿qué usamos? Usamos semejanza de triángulos para relacionar el radio y la altura. Usamos la fórmula del volumen de un cono, ¿cierto? Y también me gusta este problema por la idea del problema de la parte seno, donde nos dan un tiempo y no nos dan un valor directamente para el radio o la altura. Entonces, cada uno de estos problemas tendrá algo diferente, tendrá tal vez alguna idea diferente, y la idea es al menos resolver los problemas que yo les listé al principio de clase. Y bueno, ya si después quieren resolver más problemas, miren algunos otros problemas de acá. A ver, con respecto a la clase de mañana, mucha atención. La clase de mañana vamos a hablar de extremos de funciones. Por acá vamos a ir recorriendo algunas de estas definiciones y unos de estos teoremas. Si pueden, todos estos cuadritos donde dice definición, teorema, todo esto, por favor lo tienen escrito por ahí en su cuaderno como un resumen para mañana, porque igual acá vamos a leerlos, vamos a repasarlos y vamos a hacer algunos ejercicios. Mañana vamos a ver tal vez la parte más teórica de todo este capítulo, que es la sección 4.3 y la sección 4.4, lo que viene siendo extremos de funciones, lo que viene siendo teorema de Rolle y teorema de valor medio.
Eso tal vez será lo que veremos mañana y vamos viendo. La próxima semana ya hablaremos de la regla del L'Hopital. La próxima semana vemos la 4.5, 4.6 y 4.7. Y en la última semana solamente vamos a ver optimización, que es la 4.8, y a resolver ejercicios tal vez de los exámenes de semestres anteriores. Esa más o menos es la idea para las secciones que nos quedan por ver, ¿vale? Entonces, muchachos, vayan estudiando bastante, haciendo muchos ejercicios. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy.